Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Cuando hablamos de hechos que prueban, ¿qué quiere decirse? Como muy bien hablaba Aldo, aquellas cosas que confirman lo que la doctrina espírita desde hace muchísimos años pues nos ha notificado a través de la codificación, fundamentalmente del Libro de los Espíritus, que es la obra base del espiritismo para todo el mundo. Bueno, hablar de la muerte y de los muertos especialmente, pues es algo que nos sumerge en una gran tristeza. Primero porque sabemos que cuando a nuestro cerebro le falte la oxigenación que le llega a través de la sangre, en ese proceso biológico llamado anoxia, nuestro cerebro lógicamente morirá. Y consecuentemente nuestro cuerpo físico también. Y esto es algo que ha de llegar algún día a cada uno de nosotros, de cuantos estamos aquí reunidos. A pesar de los grandes esfuerzos que la ciencia realiza día a día para prolongar nuestro futuro de vida, porque es un fenómeno, recordemos, fisiológico. Es triste también hablar de nuestros familiares. Hablar de la muerte relacionándonos con ellos nos hace recordar que nuestros seres queridos, aquellos que viven y que han vivido con nosotros, que han compartido nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestros anhelos, nuestras ilusiones y proyectos, pues llegará un día en que ya no estarán junto a nosotros físicamente, y esto nos produce lógicamente desconsuelo y pena. Pero curiosamente afecta mucho más a todos aquellos que no conocen las relaciones que existen entre el mundo invisible y el mundo físico. Recordemos que la muerte es un fenómeno inherente de la vida que no debemos dejar de considerar. Es apenas el cambio de lugar por parte del espíritu. El hombre actualmente conoce muy poco sobre su destino tras la muerte. En verdad, el hombre huye deliberadamente de cualquier tema que intente desvelar el otro lado, porque sus intereses inmediatistas quedan perturbados ante la posibilidad de la supervivencia del alma. Por otra parte, existe un miedo archimilenario injertado en la mente occidental que concierne al despliegue negativo de la vida ultratumba. De manera general, las religiones occidentales sobre todo, presentan un cuadro oscuro, un cuadro impreciso, un cuadro incluso terrorífico del país de la muerte. Sin embargo, hablar en esta tarde de la muerte es encender una luz de esperanza. Y para ello debemos comenzar diciendo que la continuidad de la vida es una verdadera realidad y que vamos a aportar ahora, en esta tarde, varios datos constatados que confirman este comentario. Si desde la más tierna edad se crease el hábito o la costumbre de meditar, considerando que la conciencia no muere, que la conciencia permanece, la muerte perdería su efecto tabú de aniquiladora, odiosa, destructora del ideal, del ser y de la vida. El tradicional enigma de lo que sucede después de la muerte debe ser de interés relevante para el hombre, que debe encontrar el camino para descifrarlo. La curiosidad por lo desconocido, la tendencia de investigar los fenómenos son atracciones para la mente que el hombre debe aspirar a sondear para conocer qué es lo que ocurre al otro margen de la vida. Al otro margen de la vida. Y es de allá precisamente que han estado viniendo inagotables informaciones, noticias,
nuevos desafíos, demostrando a todos la indestructibilidad de la vida, rompiendo el engañoso silencio y el falso reposo de los fallecidos. Y fueron aquellos, precisamente, los que atravesaron la frontera, los que volvieron para aclarar el acontecimiento mortuorio, hablando de la inmortalidad del alma a la que habían retornado. Sus lecciones propiciaron el surgimiento de la fe religiosa, de los cultos, aún de los más extravagantes, de algunas filosofías, pero no superando nunca a la doctrina espírita presentada por el gran pedagogo francés Allan Kardec e inspirada por los espíritus superiores. Allan Kardec, desde el año 1854 hasta el año 1857, que presentó el libro de los espíritus en París, en la Galería de Orleans, entrevistó diversos espíritus de categorías diferentes, captó con muy buen sentido la vida en el más allá y trató de mostrarle al hombre en dónde están sus verdaderos intereses ante la certidumbre de la supervivencia tras la muerte. Y Kardec demostró que la educación integral del hombre en la tierra solo será posible cuando la inmortalidad y la reencarnación formen parte de sus bases, de sus premisas y de sus convencimientos. Resultado de perfeccionaciones, observaciones y experimentos de laboratorio han probado la sobrevivencia del ser a su descomposición orgánica, demostrando que hay transformación y nunca aniquilamiento, porque la conciencia sobrevive al instante final. A lo largo de los últimos años, muchos científicos se han consagrado al estudio de los fenómenos de la supervivencia a la muerte corporal, al punto de haberse efectuado ya en Brasil y demostradas públicamente a través de la televisión materializaciones tangibles de los espíritus. Según los trabajos de investigación del Dr. Joseph Ryan en el Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke en el norte de California, en Estados Unidos, ya se han colocado en el plano científico en forma probada los fenómenos de materialización de cuerpos fluídicos, probando así la existencia del alma después de la muerte física. Los fenómenos mediúnicos de ectoplasmía, estudiados por el Premio Nobel de Fisiología de 1913, Charles Richet, de evidencia, de psicofonía, también los más modernos estudiados por la metaciencia, que se valen de este aparato que estáis viendo ahí, un aparato muy complejo llamado espiricón y videocón, que atestiguan la continuidad e independencia del espíritu a la muerte del cuerpo. En los últimos años, la certidumbre en cuanto a la supervivencia va aumentando día a día. Y a medida que las evidencias se consolidan, se han ido incorporando diversas observaciones que así lo confirman. Y son observaciones que vamos a citar en esta tarde. Una de ellas son los recuerdos de episodios vividos en épocas anteriores que apuntan hacia la reencarnación a través de la regresión hipnótica realizada por reconocidos profesionales clínicos. El conocido actor norteamericano Glenn Ford, muy aficionado en su tiempo a las regresiones hipnóticas, en cierta ocasión fue llevado a través de la terapia regresiva a otra existencia, a otra vida. Y en estado de hipnosis, Glenn Ford llegó a ejecutar un concierto para piano, al recordar que anteriormente había sido un gran concertista húngaro. En otra ocasión, se manifestó a través de la hipnosis un soldado francés, hablando en francés, de la época del rey Luis XIV. Pero lo más curioso de ello, y lo más significativo, fue que al ser estudiado por los lingüistas,
Su lenguaje, su forma de expresión, correspondía plenamente con el que se utilizaba en la época de Luis XIV. Recordemos que Glenn Ford hablaba el inglés por ser norteamericano. Esta información que acabamos de transmitir ha sido confirmada oficialmente, existiendo una amplia documentación que verifica dichos fenómenos. Vamos a seguir con las observaciones. Las investigaciones sobre los niños que recordaran haber vivido en la Tierra una vida anterior a la actual, realizadas por el que fue director del Instituto Indiano de Parapsicología, profesor Jamendra Nath Banerjee, que dejó reflejadas en su libro Evidencias de la memoria extracerebral, así como del doctor Ian Stevenson, director de la División de Parapsicología del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, que relató su trabajo en un libro titulado 20 casos que sugieren la reencarnación. En este libro que tenemos aquí, el doctor Ian Stevenson, que había realizado más de 1000 entrevistas, cita 20 casos que se dividen en la India 7, en Ceilán 3, en Brasil 2, 1 en el Líbano y 7 entre los indios Tinlings del sureste de Alaska. También tenemos que hablar del fundador del Instituto Brasileiro de Pesquisas Biofísicas, profesor Hernani Guimarães Andrade, que nos habla en su obra Muerte, Renacimiento, Evolución, una biología trascendental de que la vida no comienza en la cuna y termina en la sepultura, como atestiguan los materialistas. Asimismo, los estudios con base científica nos confirman sorprendentemente la correlación entre las marcas y defectos de nacimiento de los niños investigados y las sufridas por aquellos que tuvieron personalidades anteriores, existiendo claras coincidencias. El científico Dr. Jim Tucker, psiquiatra clínico de la Universidad de Virginia, ha estudiado y documentado más de 2.700 casos sucedidos en Asia, África Occidental, América del Sur y Estados Unidos, destacando entre otros muchos los niños Gus Ortega y el otro niño Ian Algerton en Estados Unidos. Ambos niños recordaron y contaron cómo habían muerto anteriormente y dieron datos concretos a la edad de 5 o 6 años de haber vivido otras experiencias en los cuerpos físicos de sus abuelos cuando sus abuelos vivían. Citemos que el abuelo de Gus Ortega murió de un infarto y el de Ian Algerton de un tiro en el corazón cuando era policía. Lógicamente ambos murieron antes de que los dos niños nacieran. El profesor Erlendur Haraldsson, psicólogo de la Universidad de Islandia, se trasladó a Sri Lanka para estudiar sobre la niña Dilusi Nisanka. Dilusi Nisanka continuamente manifestaba que no se sentía parte de su familia actual. Ella recordaba haber muerto ahogada en una pequeña aldea. Recordaba a otros padres, otros hermanos, de los que sentía añoranza. Después de diversas entrevistas e investigaciones realizadas por el profesor, localizaron por fin a la familia anterior, a una distancia de 600 kilómetros del lugar de donde vivían actualmente Dilusi Nisanka. Se concretó un encuentro donde ambas familias se reunieron y Dilusi reconoció su casa, reconoció a sus padres y hermanos anteriores, reconoció sus antiguas pertenencias, así como el paraje donde ella murió y que había sido descrito con anterioridad fielmente al profesor.
Según el profesor Haraldson, los recuerdos de otra vida, los datos específicos, son imposibles de simular si no se han vivido con anterioridad. Bien. Seguimos con las observaciones. Bueno. Entre ellas encontramos las visiones de moribundos en fase terminal, que demuestran la presencia de familiares y amigos difuntos que normalmente vienen a buscarlos, así como los casos observados por pacientes en estado preagónico que eventualmente declaraban a médicos y enfermeras estar presenciando visiones de parientes y conocidos, paisajes y seres extraños que los dirigían a un plano de existencia diferente, encontrándose confundidos por el contraste de las visiones según las creencias de cada uno de ellos, ya que esperaban encontrarse el paraíso o el infierno que les habían inculcado las religiones. Hablamos también de las experiencias de casi muerte, que han sido publicadas en las revistas especializadas en los últimos años, durante las cuales el resucitado, entrecomillado, permanece consciente y es capaz de captar otro nivel de existencia en el más allá y relata posteriormente lo que observó durante su muerte aparente. La muerte hoy ya no es la misma. Hoy en día un corazón parado no significa que su dueño vaya necesariamente a pasar para el otro lado. Gracias a una serie de procedimientos médicos y de un aparato llamado desfibrilador, una parte razonable de los pacientes dados como muertos han sido resucitados en las unidades de terapias intensivas de todo el mundo. Y varias de esas personas tienen historias que contar. Y son historias que desconciertan a la ciencia con preguntas muy difíciles de responder y que solo ahora comienzan a ser respondidas. Citaremos tan solo una de los 344 casos estudiados por el prestigioso cardiólogo Pim van Lommel, efectuados en el Hospital Rijswijk de Holanda. Por cierto, que Pim van Lommel estará en España, concretamente en Albacete, los días 24 y 25 de octubre, participando en un congreso que se titula Vida después de la vida. Os lo recuerdo porque serán muchos los conferenciantes importantes, especializados en estos temas, que van a estar allí presentes en esos 2 días. Pues Pim van Lommel comenta que un infarto fulminó a un hombre de 44 años de edad en la ciudad holandesa de Arnhem y que le sobrevino un colapso. Y que una vez ingresado, las enfermeras procedieron a intubarle por precaución y le extrajeron la prótesis dental, y que tras varias descargas eléctricas sobre el pecho, la línea vital del paciente volvió a palpitar, lo cual quiere decir que había resucitado. Días después, aquel hombre salió del coma y en cuanto pudo hablar se dirigió a la enfermera agradeciéndola su ayuda y rogándola que le devolviese por favor su prótesis dental que le habían extraído y que habían guardado en una pequeña caja del control médico. Lógicamente la enfermera enmudeció, sorprendida ante la aportación del paciente. Y él explicó que lo recordaba absolutamente todo. Y le aseguró que cuando estaba en el quirófano sintió que salía de su cuerpo y observó toda la escena con un lujo de detalles para poder reflejarlo posteriormente. Muchos de los que estuvieron en la frontera de la muerte, como este paciente que acabamos de comentar, relatan experiencias que la lógica de los vivos nos dice
que no podrían ser recordadas por personas con actividad cerebral nula, plana. No hay actividad cerebral plana. ¿Quién ha observado estas circunstancias? El doctor Tim Van Loven afirmó además una cosa muy interesante. Dice: no sé si nuestra investigación demuestra que el alma existe. Depende de lo que se entienda por alma. En todo caso, ahora sabemos, dice el doctor, que la conciencia sigue existiendo a pesar de que no haya actividad cerebral cuando el paciente presenta encefalograma plano. La prestigiosa revista científica Cell Lines ha publicado recientemente una investigación sobre encuentros cercanos con la muerte. Pero lo más importante de esta publicación, de dicho estudio, es que ya, y lo sobrellevamos diciendo el ya, cuestiona la identificación simplista entre la mente del cerebro que se ajusta a los patrones referidos por una revista científica. Bueno, vamos a continuar con las observaciones. Os voy a leer algo. Dice: por primera vez en 8.000 años de historia, 8.000 años de historia, se puede decir con certeza que nuestra mente, nuestra memoria, nuestra personalidad, nuestra alma, sobreviven a la muerte física. Bueno, pues son palabras de George William Meek, inventor junto con William George O'Neill del espiricón. El espiricón es un sistema de doble comunicación entre esta dimensión y la posvida, es decir, con otros planos paralelos. Pero esa comunicación no es simplemente que podamos enviar un mensaje para allí o que ellos nos puedan mandar un mensaje para acá, sino el intercambio entre lo que se pregunta, lo que se contesta, lo que se pregunta desde el otro lado y lo que se contesta desde este. Aproximadamente desde 1980, los investigadores psíquicos que trabajan para la Red Internacional de la Transcomunicación Instrumental, es decir, la TCI, donde figuran reconocidos científicos, físicos, ingenieros, técnicos electrónicos, médicos, profesores, administradores, clérigos y destacados hombres de negocio, han afirmado que el contacto con seres que han fallecido permite recibir noticias de otros planos de existencia a través de la radio, vía fax, teléfono, computadores, televisión, vídeo, etc. Es decir, de los componentes electrónicos actuales que los espíritus utilizan como instrumentos para la comunicabilidad. Recordar la época de las primeras comunicaciones a través de las mesas parlantes. El tiempo pasa para el bien. Los investigadores desarrollan sus estudios, la ciencia camina y pasamos del movimiento de las mesas a la comunicación actual de los aparatos electrónicos de ahí. Pues ellos están recibiendo videoimágenes en sus televisores mostrando personas y lugares en el mundo de los espíritus. Como resultado, por primera vez de la historia, nos están mostrando evidencias físicas de cómo es realmente la vida después de que nos deshacemos del cuerpo físico. Y esto constituye una verdadera evidencia en el sentido de que el contacto es repetible, de que ocurre en los laboratorios a través del mundo y de que está sujeto al mayor escrutinio científico. Y dentro de ese amplio colectivo de experimentadores, destacamos al matrimonio afincado en Luxemburgo, Jules y Maggie Hart-Fitzbach. Destacamos también al investigador americano Mark Massey,
convocador de la Fundación Americana para la Investigación de la Continuidad de la Vida. Citamos a Sonia Rinaldi, quien lidera la mayor asociación de la transcomunicación instrumental en Brasil, con cerca de 700 miembros, y que trabaja con el astronauta lunar Edward Mitchell, que participó en la misión espacial del Apolo 14. Edward Mitchell, fundador del Instituto de Ciencias Noéticas, el IONS, con sede en California, compuesto por más de 50.000 miembros de todo el mundo, incluyendo algunos de los mejores científicos, decidió formar parte del grupo después de una experiencia espiritual mientras caminaba en la Luna en el año 1971, porque Edward Mitchell deseaba hacer un puente entre la religión y la ciencia. En ello sigue trabajando. Estamos seguros que hablaremos en un futuro próximo de la transcomunicación instrumental, ya que actualmente son innumerables los grupos que se encuentran inmersos en este real proyecto. Basta citar, por ejemplo, que existen en las universidades de Brasil cerca de 1000 cátedras dedicadas a este apasionante tema de la transcomunicación instrumental. Por ello, todos los hechos y observaciones que se puedan recopilar, al igual que todos los resultados de las investigaciones realizadas, con la finalidad de poner en evidencia su realidad, se deberían de analizar y juzgar por constituir un vasto material que permitirá ampliar los conocimientos y comprender mejor la naturaleza íntima y su destino. Cuando realizamos un largo viaje, ¿qué es lo primero que hacemos actualmente? Digo actualmente porque ya no escribimos una tarjeta ni una carta, como hace años. Hoy está el WhatsApp, el SMS, el teléfono, para decirles: sigo bien, estoy aquí, han venido a buscarme, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, es por ello que muchas veces notamos la presencia de los seres ausentes que se manifiestan a través de la vibración, de una sombra, de una visión, y también cuando soñamos con ellos, porque el soñar con ellos es una forma de reunirnos con nuestros seres queridos al otro lado de la vida, aquellos que han partido antes. Bien. La mediunidad, que ha existido siempre y que es una de las bases más firmes para la comprobación científica, mediante sus más variadas manifestaciones de evidencia, de psicografía, de psicofonía, de materialización de espíritus, etc. Los espíritus nos hablan y los espíritus se identifican verificando que la vida continúa y que los muertos siguen viviendo, a pesar de ese comentario tan extendido por aquellos que no se informan debidamente y dicen que nadie ha venido para contárnoslo. ¿Vosotros creéis que nadie ha venido para contárnoslo? Yo creo que sí han venido para contárnoslo. Y en esta casa tenemos las experiencias cotidianas de esta realidad. Es razonable suponer que si hay personalidades desencarnadas y si ellas logran comunicarse e influir en los vivos, lo podrán hacer con alguna frecuencia. ¿Sabéis quién dijo esto? Pues lo dijo el gran inventor Thomas Alva Edison. Es razonable suponer que si hay personalidades desencarnadas y si ellas logran comunicarse e influir en los vivos, lo podrán hacer con alguna frecuencia. Bien. A lo largo de más de 70 años, miles de personas han recibido mensajes psicografiados
por Francisco Cándido Xavier, en el grupo espiritista de la Plegaria en Uberaba, estado de Minas Gerais, en Brasil. El hombre de la voz afable que Brasil aprendió a amar durante tantos años, siendo uno de los personajes más destacados de todo el país, ponía su mano sobre la frente, cerraba los ojos y su lápiz se deslizaba suavemente sobre el papel, sirviendo de puente entre los vivos y los llamados muertos. Normalmente era una persona que había muerto la que enviaba un mensaje para alguien determinado, normalmente para un ser querido, para un ser que estaba vivo. Y el muerto nombraba a familiares lejanos, amigos en común, hablaba de hechos que ni siquiera su familia conocía, daba datos históricos, detalles minuciosos. Bien, pues basándose en la investigación realizada sobre un gran número de mensajes recibidos por Chico Xavier, el periodista Paulo Rossi Severino y el equipo ASMS, que actuaron como legítimos científicos, no eran ni son espiritistas, actuaron como investigadores cuidadosos, imparciales y honrados, publicaron en 1992 este libro, en Sao Paulo, titulado La vida triunfa. Libro dedicado a espiritistas, a científicos, a investigadores y también a incrédulos, donde el autor cita algo muy interesante. Dice: no conozco ningún caso, ni uno solo, de alguien que no haya reconocido en ellos los nombres y los sucesos reales que el muerto transmitió a Chico Xavier. Y el mismo Paulo Rossi Severino dice que cómo podría el médium que recibe un sinnúmero de mensajes por sesión tener conocimiento de tantas informaciones variadas, ¿verdad? Bueno, otra observación más que dejamos para que cada uno de nosotros analicemos todo cuanto estamos exponiendo en este día. Hemos vivido, vivimos y viviremos. Y nos reuniremos con nuestros seres queridos. Si nos encontramos en la misma sintonía que ellos, en la misma faja vibracional. Porque la muerte, recordemos, no elimina el continuismo de la conciencia tras la separación del cuerpo físico, puesto que seguimos existiendo con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras adicciones, sensaciones, virtudes, así como con todas aquellas imperfecciones que a lo largo de nuestros actos hemos ido grabando en nuestro disco duro. He aprendido a lo largo de la vida que se necesita gozar del viaje, lo que estamos viviendo hoy, el momento actual, y no pensar solo en la meta. El espiritismo nos presenta un camino que le da sentido a nuestra vida. Porque así, de esta manera, sabemos que no solo la muestra del presente tiene razón de ser, sino que todo tiene un porqué y un para qué. Por todo ello, ahora que estamos en un punto de partida, que tenemos la oportunidad de comenzar a andar, aquellos que están despertando
Debemos despojarnos de nuestros egoísmos, de nuestros apegos materiales y elevarnos por encima de lo que es superfluo, de que lo que no trasciende, lo que no es importante, lo que no queda. Y todo ello es un mensaje de la doctrina espírita. La doctrina espírita, que es comportamental, consoladora, filosófica, científica, moral, que muchos hemos conocido a lo largo del tiempo y que ha hecho cambiar nuestras vidas, ha hecho cambiar nuestra forma de ser, haciéndonos menos intolerantes, menos agresivos, más amorosos, lo cual nos ha beneficiado no solamente de cara a nuestro futuro, sino al presente, el presente que hablábamos hace un momento, el viaje que estamos realizando ahora. Por lo tanto, aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de conocer el conocimiento de la doctrina de los espíritus, que no han tenido la oportunidad todavía de abrir unos libros donde los espíritus han volcado todo su saber para beneficiarnos, para inculcarnos que nuestro comportamiento de hoy va a tener consecuencias en el mañana, para avisarnos, porque todos en realidad estamos unidos de forma que cuando este planeta, todos nosotros nos demos la mano amigablemente, sin enfrentamientos, sin envidias, sin rencores, cuando este planeta pase a un mundo de regeneración y no en el mundo en que estamos en un mundo de expiaciones y de pruebas, por eso tenemos tantos inconvenientes todos, será cuando el planeta camine y todos nosotros, que hemos sido creados para nuestro bien, progresemos también. Así que ahora, como una pequeña célula, debemos empezar a modificar nuestro íntimo, si no hemos empezado ya. Debemos comenzar a caminar hacia el futuro espiritual, que es el que nos espera. ¿Para qué nos vamos a retrasar más? Si estamos estudiando, si nos han dado una beca, debemos aprovechar la beca, porque a lo mejor en un futuro esa beca no nos la van a volver a dar, se la darán a otro que lo merece más. Así que despertar a aquellos que estáis todavía adormecidos, porque vuestra vida es vuestra. Nadie va a hacer nada por cada uno de vosotros. Lo tenéis que hacer vosotros mismos. Vosotros sois los que tenéis que empezar a caminar. Es cierto que tenemos nuestro guía espiritual, que nos acompaña, que nos impulsa, que nos consuela, que sufre cuando nosotros sufrimos, que se alegra cuando nosotros estamos alegres, pero él solamente nos intuye. Nuestro libre albedrío, como hablaba antes María Jesús, es el que define nuestros actos, nuestras decisiones. Y yo creo que es el momento en que vuestro libre albedrío tiene que volcarse por el lado del progreso y del bienestar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta tarde y sobre todo por haber compartido este tiempo con nosotros, que lo hemos realizado pues verdaderamente entre amigos, entre almas conocidas, almas con las que nos hemos reencontrado en esta encarnación y que debemos de aprovechar este encuentro. Pero sobre todo aprovechar el privilegio, aunque la palabra privilegio está desechada, porque siempre es el merecimiento, no el privilegio. El merecimiento de haber conocido la posibilidad de progresar, de avanzar, de estudiar, de conocer, de saber, que todo es muy importante. Aprovecharlo, porque si no, tendremos que repetir el que no haya avanzado en este sentido. Repito, muchas gracias. De los años ha pasado por muchos momentos, y sobre todo aquí en España y en
Europa ha sufrido lo que ha sufrido y tal. ¿Crees que actualmente necesitamos o quizá nos llegue alguna nueva manifestación continente importante para que despierte a la gente? No, eso ya ha ocurrido anteriormente. Nosotros hemos ido cambiando, transformándonos en la forma de percibir el conocimiento. Hace 170 o 180 años, pues evidentemente no éramos igual que ahora. Estábamos muy carentes de cultura, de conocimiento, pero sobre todo de intenciones. Y había que despertar, como los espíritus nos han dicho, para que la gente se interesase por todo aquello. De hecho, los fenómenos mediúnicos pues han ido adormeciéndose con el tiempo y han ido dando oportunidad a que intelectualmente, culturalmente, se han ido incorporando a nosotros. Porque yo querría hacerte una pregunta y también a los demás, ¿no? Aquí llega un espíritu ahora, se manifiesta desde la puerta, llega hasta aquí, nos saluda a todos y en un momento desaparece. ¿Eso en qué influye en cada uno de nosotros? ¿En qué influye? ¿Qué nos ha demostrado? Que hay algo en el más allá. Que los espíritus están ahí, Bueno. pero eso ya lo sabemos. Nada. Y es que el que no cree seguirá no creyendo. Claro, esto es un montaje que se han hecho esta gente. Hay un proyector tridimensional. Exacto. Una cosa virtual que han montado aquí estos tíos y para convencerme a mí, diría él, ¿no? Para convencerme a mí de esta situación, ¿no? ¿Dónde está la base fundamental de la doctrina espírita? Evidentemente que el fenómeno mediúnico es importante porque recordemos que la doctrina está basada en la mediunidad, en el conocimiento que los espíritus superiores transmitieron a los hombres a través de unos medios determinados para construir la codificación espírita. Pero el aspecto más importante de todo eso no es el fenómeno. El aspecto más importante de todo ello, primero, nos hablan de cómo debemos de vivir, la parte filosófica de cada uno, cómo hemos de actuar en la vida, cómo hemos de aprovechar todo aquello que a nuestro alrededor se nos ofrece, todo aquello que Dios nos ha concedido a todos nosotros y que a veces lo desechamos, que no valoramos aquello que tenemos, porque el ser humano está todavía muy atrasado. El ser humano es egoísta fundamentalmente y sobre todo torpe. Torpe porque no se da cuenta de que todo aquello que se le ofrece para su beneficio debe aprovecharlo, no puede dejarlo para mañana, ni para pasado, ni para el año que viene cuando vuelva de las vacaciones. No, hay que aprovecharlo ya. Nos enseña cómo hemos de aprender a vivir y valorar lo que tenemos, mirando siempre primero hacia abajo para ver que hay gente que está peor que nosotros y para arriba para agradecer todo aquello que tenemos. Recordar hacia abajo y te sorprendes de que no estás tan mal y miras para arriba y das las gracias por todo lo que tienes, que no valoras normalmente porque como lo tienes, ya sabemos que valoramos lo que no tenemos. Lo que tenemos no lo valoramos nunca, ¿eh? Y el segundo aspecto, ¿cuál es? Pues el segundo aspecto, que es el tercer aspecto de la doctrina espírita, después del científico, el filosófico, el moral, se trata de que nosotros interiormente cambiemos nuestro chip, que interiormente cada uno actúe de una forma correcta. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para no tenernos que llevar la mochila al otro lado cargadita de rencores, de revanchas, de celos, de envidias, no, y de malos gestos. Yo no me quiero llevar ninguna mochila, me la voy a tener que llevar naturalmente, pero procuraré que esté menos cargada, que eso es lo más importante. Así que, remontándonos a lo que tú comentabas, el tiempo del fenómeno pasó y se ha impuesto el aspecto pues
intelectual y moral. ¿Ok? Mariluz. Miguel, ¿es posible que algunos de los que estemos en este planeta hayamos llegado al final de nuestra estancia aquí y podamos pasar a otro sitio mejor? No. No. Soy así de claro. Sobre todo porque aquel que se pueda pensar esto, que se analice, que se conozca a sí mismo y verá que le queda lo que le queda. ¿No hay una fase intermedia, por decir, no sé, alguna vida que haya aquí si podrá pasar como la Madre Teresa de Calcuta? A lo mejor, pero muy pocas. Vamos a ver si la Madre Teresa de Calcuta ha pasado. Ah, claro. También. Porque nosotros conocemos una existencia nada más. Ah, sí. Las anteriores. Sí. Entonces no sabemos el compromiso que ella tenía. Si lo ha cumplido, si no lo ha cumplido, cuánto la queda, cuánto no la queda. Y esto es fundamental. ¿Ha cumplido? Pues posiblemente se haya podido quitar un poquito de lo que llevaba arrastrando. O sea que es muy difícil poder pasar. No. Ni los espíritus encarnados que se encuentran en la mejor situación. Hombre, siempre existen lógicamente aquellos que están trabajando en misión. Bueno, pero eso no lo cuento. Pero aquellos que están trabajando en misión se entienden que tampoco van a pasar rápidamente a otra existencia. Tendrán una vida mucho más tranquila, más serena, de menos compromiso, pero ese cambio que tú dices de aquí para allá, no. Estarán siempre, estaremos reencarnando aquí, pero con unas situaciones pues que ahora no tenemos. No tendremos sufrimiento ni dolores, y tendremos unas vivencias sabáticas, tranquilos, etcétera. Y eso será el paso para la otra. Para la otra. Claro, o para las otras. Muy bien. Más. Maite. Pues querría preguntarte sobre sobre la sociedad en París del siglo XIX, que no estaba preparada, me imagino, para recibir el mensaje de Allan Kardec. Claro. O sea por eso precisamente, en aquel tiempo, los espíritus dijeron que había que presentarlo en el lugar donde la intelectualidad tenía puesta la vista. París. Era mucho más importante tener un acontecimiento en París que en cualquier otro lugar del mundo. Por eso se hizo la Galería de Orleans, que era el lugar más extraordinario, más intelectual de toda la Ciudad de la Luz, con el fin de que todos quedasen prendados de eso. De hecho, en la primera época, podemos decir casi todos los socios, asistentes, todos los amigos de Kardec eran literatos, prácticamente casi todos, porque eran los que comprendían ese tipo de situación. Es decir, hubo dos segmentos. Un segmento para el pueblo, que era en el movimiento de las mesas, el fenómeno mediúnico, y luego hubo otro segmento que fue el aspecto científico, donde estaba Flammarion, donde estaba Víctor Hugo, donde estaba toda esta serie de gente, que ellos comprendían, no les interesaba la parte mediúnica, les interesaba la parte teórica, la filosofía, les interesaba la parte ético-moral, aunque la parte ético-moral también para ellos fue un choque muy fuerte, porque se hablaba entonces del aspecto espiritualista. El espiritualismo ya llevaba mucho tiempo dominando precisamente en París, concretamente. Por eso Kardec en aquel tiempo creó el neologismo de espiritismo para diferenciarlo de lo que se trataba del espiritismo, para que no se relacionase una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque el espiritismo tiene una diferencia notable con el espiritualismo. El espiritualismo no cree en la comunicación entre el mundo físico y el mundo espiritual, y sin embargo la doctrina espírita había demostrado eso. El espiritualismo llevaba muchos años caminando en aquel tiempo, pero sin demostrar la continuidad de la vida. Por eso el neologismo de espiritismo creado por Kardec fue el que manifestó a toda la intelectualidad sobre una forma nueva de doctrina y de conocimiento. Más.
Entonces, entre reencarnación y reencarnación, ¿cuánto se tarda más o menos en una reencarnación? No se tiene idea porque todo depende de la necesidad que el espíritu tenga y del merecimiento que encarne o que no encarne. Porque hay veces que debido a una serie de situaciones el espíritu desencarnado reinicia nuevamente la reencarnación rápidamente, sobre todo en las primeras existencias. Cuando el espíritu ha sido creado, los primeros tiempos, las primeras existencias, las primeras reencarnaciones son muy seguidas. Después ya, según el nivel evolutivo de cada uno de nosotros, según estemos situados en un determinado punto, no tenemos tantas necesidades de reencarnar porque no tenemos tantas cosas que pulir, que limar, que reparar, pues entonces la reencarnación se va dilatando. Es decir, que cuando los espíritus se reencarnan de una forma rápida es porque tienen muchas deudas y hay una necesidad imperiosa de llevar a cabo esa tarea. Más por... Dime. Sí, ¿podría usted explicar cómo funciona el espiricón? O sea, ¿qué hay dentro de la caja esa? Eso es un invento de John Mitchell y no sabemos. Sabemos los aparatos, hemos visto los aparatos en sí y que son utilizados en los estudios científicos donde esta gente lleva una serie de experimentos en determinados lugares, pero no se conoce. De hecho, los propios espíritus han sido los que han ido enmarcando el funcionamiento, han ido marcando cómo había que modificar para que hubiese una continuidad, para que no se cortase, para que hubiese la sintonía y la recepción. Eso los espíritus han sido los autores de que ese tema funcionase, intuyendo a la gente y mandando comunicaciones. Pero lo que lleva dentro, eso pertenece lógicamente al que lo ha fabricado, al que lo ha inventado, no sabemos. No obstante, tú puedes entrar en... Yo tengo un diagrama de esos, pero no entiendo nada. Como técnicamente no conozco ese tema, pues es como si estuviese viendo otra cosa distinta, ¿no? Pero viene un plano, cómo está hecho, qué es lo que se ha aplicado, etcétera. Tú entras en internet, lo buscas y ya verás cómo lo encuentras. Más preguntas por ahí. Mira, el despertar, yo hablo por ejemplo de mi madre, no fue una buena persona, pero era muy poco creyente, no creía en nada. Estas personas así, que tardan mucho en despertar, no tienen ayuda, ¿cómo es su despertar? Pues no es su tiempo todavía. No todos tienen que despertar, no todos tienen su momento. Pasarán a lo mejor varias encarnaciones ligados a otras filosofías, otras religiones o a ninguna, que necesariamente no tienen por qué ponerse nadie etiquetas de nada. Y entonces con el tiempo, pues poco a poco irá interesándose por algún tema determinado que será lo que haga buscar. Pero yo digo en el momento del despertar de cuando se muera, ya me imagino... Al otro lado de la vida. Exacto, que me imagino que eso sí lo irán... Eso lógicamente sus seres queridos, sean de la filosofía, religión o de lo que sea, pues irán, como es natural, para acompañarla, como es lógico. Que no se encuentran solos. No, en absoluto. Vamos a ver. El hecho de que uno tenga un conocimiento de algo concreto no anula el sentimiento. ¿Comprendes? Sí. Que le va a dar más alas en el mundo espiritual a aquel que conoce la relación entre el mundo físico y el mundo espiritual, aquel que sabe que la vida continúa, aquel que sabe que no se ha quedado el fiambre allí en la caja. Pues claro que sí, que le va a beneficiar muchísimo, sobre todo porque en ese instante se va a dar cuenta de que tiene que actuar, tiene que moverse, no puede permanecer inmóvil allí. Entonces a eso sí que les va a ayudar. A otros pues habrá que ayudarles, pero que todos tienen asistencia. La misericordia de Dios está aplicada para todos, sean del color que sean, de la religión que ellos profesen, es igual, eso es secundario. ¿Qué es lo más importante? Ser buena gente. Lo estamos diciendo todos los días, porque hay gente que no es nada, que es agnóstica o que es atea, y tiene unos comportamientos que ya quisiéramos muchos de los que estamos en cosas de estas, comportarnos igual que ellos. Y eso es lo que verdaderamente vale. El resto es accesorio, nada más. Más preguntas.
Tú ibas a preguntar. Sí, yo quiero preguntar si tenemos relación con nuestros seres queridos, o sea, que al encarnar, ¿cómo podemos reconocer a otra persona que fuera de nuestra familia y que haya encarnado en otro sitio? ¿Eso es posible? No te he entendido muy bien. Por ejemplo, yo me muero, se muere un pariente mío y quiero saber si en otra vida, en otro momento, hay posibilidad de que reencarnemos cerca y nos reconozcamos. Mira, existen las familias consanguíneas y las familias espirituales. En el caso que tú me estás comentando, quiero entender que sois dos espíritus de la misma familia espiritual. Bueno, cuando desencarnéis los dos, o ha desencarnado uno y luego el otro, habrá un momento de encuentro que los espíritus superiores ya gestionarán de forma que os podáis encontrar, porque sois familias espirituales que os esperáis los unos a los otros. Esta es la ley de la reencarnación. ¿Por qué? Porque todos juntos tienen un compromiso para progresar, para ayudarse el uno al otro, darle el uno a la mano al otro para que camine, no para que permanezca ahí parado mientras tú estás andando, corriendo, no. Lo normal es que tú vuelvas a él y le ayudes en lo que tú puedas para que él progrese. Después, para encarnar nuevamente, pues existe un programa lógico que está condicionado por los compromisos que uno pueda tener. ¿Qué compromisos? Los compromisos del pasado. Aquello que hayamos realizado de una forma equívoca y que queremos corresponder debidamente. Y ahí es donde viene la programación, no solamente de estas dos personas, de estos dos espíritus, sino también de otro colectivo que hay junto a vosotros, que luego os reconoceréis en el total, ¿no? Esto es como funciona más o menos. Más por ahí. Sí. Estamos hablando pues, de vida después de la muerte, como consecuencia también de la necesidad de llevar una vida moral, un comportamiento lo mejor posible. Entonces, mi pregunta es, ¿no hay riesgo de que haya gente que confunda el espiritismo con una religión? Es su problema. Si aquello que te orienta para que tú tengas una vida mejor, basado en el espiritismo, que no es religión, que lo tengo que dejar muy clarito, el espiritismo no es religión. Si se puede considerar religión es porque se religa a través del comportamiento con el creador, ¿vale? Eso es lo que quiere decir religión, ¿vale? Pues naturalmente que si se aplica lo que la doctrina espírita te recomienda, yo creo que no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con una forma de vida orientada hacia el bien. Orientada hacia el bien. Porque además hay algo muy importante en el espiritismo. En el espiritismo hay algo fundamental que no impone, expone. Esto es lo que hay. ¿Te gusta? Adelante. ¿No te gusta? Pues están amigos. Nadie habla de dogmas. De dogmas no habla nadie. Te habla de un conocimiento que tú, si sintonizas con él, que no necesariamente tienes que sintonizar con él, porque hay otra serie de caminos. Sabemos que todos van a llevar al mismo sitio, pero cada uno estamos hechos de una forma diferente y que es natural que no todos nos tenemos que ajustar a un tema determinado. Podemos llegar al mismo punto, pero por diferentes atajos. ¿Que este es uno importante? Pues claro que es importante, porque sobre todo nos hace mejores. Y sobre todo, algo que ninguna filosofía ni religión nos ha dicho nunca. Nunca. Que vamos a estar con nuestros seres queridos. Es una filosofía consoladora. Consoladora. Y cuando digo consoladora, estoy hablando de todos aquellos que han perdido a sus hijos, a sus esposos, sus esposas, sus padres, con ese sentimiento que les han dejado prácticamente pues tristes, apáticos, y que han de pensar que es, como hablábamos antes, un viaje. Nuestros seres queridos han hecho un viaje y se encuentran en un lugar determinado.
Imaginemos que se han ido a Perú y están en Perú esperándonos a que nosotros terminemos o podamos ahorrar para ir a Perú otra vez con ellos ahí. ¿Qué diferencia existe entre estar nuestros seres queridos en Perú o en Australia o en cualquier otro sitio que en el mundo espiritual? ¿Cuál es la diferencia? La comunicación. Ninguna. Y además que nos comunicamos con ellos. Porque cuando soñamos, como decíamos en la charla, nosotros tenemos contacto con nuestros seres queridos que partieron antes. Aparte de otros amigos que tenemos aquí, en los cuales coincidimos muchas veces en el sueño para hacer cosas, para contarnos cosas, y también con nuestros guías espirituales. Que nuestros guías espirituales de vez en cuando nos llaman la atención y nos están diciendo: fulano, que no estás cumpliendo, a ver si te centras un poco porque me estás dando una vida espiritual muy mala. Porque por más que te hablo, por más que te digo, por más que te intuyo, por más que te inspiro, no me haces ni caso. Y entonces cuando despertamos por la mañana, pues decimos: ahí va, pues si es que esto debía yo haber hecho y no he hecho, a ver si lo puedo enmendar un poco, ¿no? Es como cuando tenemos un tema importante que decidirnos y decimos: lo voy a consultar con la almohada, mañana decido. ¿Quién es la almohada? El sueño. Y en el sueño nuestros guías vienen a orientarnos, a aconsejarnos, aunque la decisión, vuelvo a decir, siempre es nuestra. Y cuando nos levantamos, mira, la almohada me ha dicho esto. La almohada, claro que sí. Y nos han orientado en relación con ese tema. Te he contestado un poco. Es que si no me dilato, no me contratan más veces. Porque dicen que siempre termino muy pronto, pero hay quien también se pone nervioso y dice: a ver si terminas, que me tengo que ir. Hay para todo, así que... Más preguntas, por favor. Sí. Juan Miguel, yo he observado que cuando en una familia un miembro muere, a los pocos meses nace otro. ¿Siempre es así o es casualidad? No, son circunstancias. No hay una regla estipulada en todo esto. Son circunstancias que surgen, pero puede que haya algo más o menos definido en una familia, porque yo también no... Yo he observado mucho, sí. Pero no pues en mi familia. No, yo también, pero la mía también me ha pasado eso. De casualidad, pero como las casualidades no existen, sí, pero a lo mejor no tiene nada que ver el espíritu que ha encarnado en esa familia con el espíritu que se ha marchado o el espíritu que tiene, porque con tanta rapidez no se reencarna nadie. Nunca. Bueno, nunca no, de vez en cuando, porque hemos visto el ejemplo de los dos niños que habían muerto les habían truncado la vida, en realidad, ¿no? Que es una cosa muy distinta a cuando uno desencarna por enfermedad, una cosa de estas. Pero cuando es como en el caso concreto, por de un infarto o de un tiro, pues las situaciones es que te han partido, o sea, te han cortado todo aquello, ¿no? Y te dan la oportunidad rápidamente de que vuelvas otra vez allí a continuar, ¿no? Más por ahí. Para mí es un hecho, estoy convencida de que la reencarnación es un hecho probado. Y con tantos estudios científicos, ¿por qué no se proclama a nivel institucional? Bueno, porque siempre hay sus tendencias lógicas de las filosofías y de las religiones, de los estamentos, que los gobiernos no quieren meterse en esta serie de cosas porque no tiene nada que ver con ellos. ¿A quién concierne todo este tema de la reencarnación y todo esto? A las religiones. ¿El gobierno qué tiene que decir de las religiones? Nada. Él tendrá que decir de los presupuestos, de las tasas, de los impuestos, de todo lo que nos hace polvo a todos, para manejar y para poder pagar las cosas lógicas de los gastos del país. Pero la religión... Pero no tanto como la ciencia, como algún organismo... La ciencia ya se está manifestando. De hecho, os acabo de enseñar unos cuantos libritos de este tema, ¿no? Y hay muchísimas investigaciones más. Cuando leí Vida después de la vida en 1978, para mí fue una revelación que me cambió la vida. Pues hay mucha gente. A todo el mundo le interesaría. Y vamos a ver, y hay algo importante hoy en día, y es que
podemos encontrar películas, por ejemplo, Los hijos del ayer, una película que posiblemente la pasemos aquí algún día, Los hijos del ayer, donde está confirmado y demostrado la reencarnación de una familia con una madre, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, hay cosas que hemos visto hace poco, a una película también Más allá de la vida, ¿no? Comercial, una película comercial, etcétera. O sea que, ¿qué ocurre? Que todo en esta vida va muy lentamente, apenas son pasos muy lentos, muy lentos. Y luego, por otro lado, la ciencia pues siempre permanece muy estática y les cuesta mucho dar un paso. Muchos de los investigadores de la época de Kardec, pues William Crook, etcétera, pues tuvieron muchos problemas con los compañeros de la sociedad inglesa de parapsicología que tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a ceder en ese estado, no quieren ceder lo que ellos han concedido, porque a muchos les han amenazado con apartarles, con quitarles el título, etcétera, cuando han hablado de toda esta serie de cosas. Entonces, la gente, ¿para qué se va a complicar la vida? Pues mira, yo realizo cosas y se acabó. Os acabo de hablar de Pink Van Loven, que viene precisamente para el 24 y 25 de octubre en Albacete, y que se ha prestado a venir al Congreso de Vida después de la vida. Que por cierto tenía que hacer una entrevista, pero como me corresponde hacer una conferencia aquí en Madrid, pues no he podido. Era uno de los encargos que tenía de la revista espiritual de este año. Así que bueno. Más cosas. A ver, Mirka, pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué en las familias a veces tenés 3, 4 hijos? Bueno, supuestamente ahora ya no pasa eso, pero siempre hay alguien que le llaman la oveja negra. La oveja negra de la familia, pues sí. Es totalmente distinto. Es distinto, inclusive en los gemelos o los mellizos y cosas de estas son tan distintos los dos, ¿no? Pero genéticamente pueden tener una semejanza, pero la genética espiritual es totalmente diferente unos de otros. Pues lógicamente porque él no pertenece a ese núcleo familiar espiritual, él pertenece a otro. Entre todos ellos han decidido acogerle en ese núcleo con el fin de intentar tranquilizarle, serenarle, pulirle, transformar su espíritu, que normalmente suelen ser espíritus muy bravíos, muy agresivos, muy contestatarios, ¿no? Entonces esa relación con el resto de las personas que constituyen la familia, pues hacen que todos estén, esa vibración que le llega a él y que la pueda aplanar un poquito y tranquilizarle. Pero eso viene ya dictado. Claro, no dictado, es un compromiso de todos. Sí. De toda la familia que le acoge, de él no. ¿Qué? ¿Padre, madre? Sí, la familia, los hermanos, los abuelos, los tíos, todos. Llega allí, aparece en ese núcleo y entonces pues todos intentan pues quererle, que no siempre se consigue. Es una prueba para la familia también. No, es un compromiso, una prueba no, es un compromiso. Es un compromiso, sí. Pero no es que a lo mejor esta oveja negra tiene que ayudar a la familia que está equivocada. Pues si fuese la oveja negra a veces es a la inversa, pero no sería una oveja negra. También lo hay porque hay familias en las cuales hay una persona determinada que es el que todos acuden a él. Si tienen que hacer algo, llama a Juanito. Si tienen que cambiarse de piso, consulta a Juanito. Si tienen que ir de viaje, pídele a Juanito. El Juanito es el núcleo de todos ellos. Y en ese núcleo es a la inversa. Es decir, alguien con mucho conocimiento, con mucho saber, con mucha preparación, donde el resto de los familiares se llevan a matar todos. A matar. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que este intenta, venga, si tu hermano tal no te ha hecho nada, o tu tío, o tu padre, o tu... ¿Entiendes? Es a la inversa. Es a la inversa. Sí. Dime. Claro. No, la pregunta es esa. Si, dependiendo del estado vibratorio de las personas, un estado vibratorio muy negativo
puede ser considerado en un grupo que mantiene el mismo estado vibratorio como la normalidad. Sí. Mientras alguien que viene con un estado vibratorio más elevado, más positivo, más puro, digamos, como quiera. Intenta ayudarles a todos. Claro, pero... Y sobre todo serenar, quitar esas rencillas que hay entre todos ellos, pero atención, que no se llevan a podría- matar. Claro, pero no podría ser considerado una oveja negra. Bueno, si tú quieres llamarla así, pues llámala así. Pregunto. Pero cuando hablamos de una oveja negra, peyorativamente siempre estamos hablando de alguien nefasto. Lo mejor les está castigando para que lleguen a la luz, Claro. comprendan. Claro. Eso de la luz me hace mucha gracia. Pero bueno, lo dejamos ahí. Bueno, Es una forma de hablar. metáfora. Sí, sí, sí. Llegan al conocimiento. Sí, sí. Pero lo de la luz, dice, ve que le voy a dar luz. Pero tú que vas a dar luz, hombre. Si tú estás tan negro como el que se está presentando a ti. Esto nos ocurre muchas veces. Hay gente que dice, es que he dado luz. Y le miras y dices, pobrecillo. O pobrecilla la luz que le habrás dado a este ser. Sí. Y los guías y los maestros nos influyen en el sueño, hemos dicho, ¿no? Sí. Pero cuando estamos despiertos también También nos intuyen, claro, por la intuición, claro que sí. Ellos normalmente en los momentos determinados que tenemos necesidad es cuando se acercan y cuando nos intuyen y cuando nos inspiran. Cuando tenemos necesidad de algo concreto, determinante, importante, para las cosas banales y todo esto, están en otro lado, ni están al lado nuestro ni nada, porque ellos tienen otras actividades. Nosotros para tonterías de estas no necesitamos a nadie, nos valemos por sí mismos, ¿comprendes? Pero en momentos de decisiones importantes, ellos acuden a nosotros para intuirnos y orientarnos. Y después vamos a hacer lo que queramos, ¿eh? Pero a veces hay mucha duda entre tomar una decisión u otra. Ah, claro. Entonces no sabemos. Ah, pero a eso tenemos el libre albedrío cada uno. Y la inteligencia, para escoger aquello que nos beneficia de cara a un futuro. Dígame, señor. Ancestral familiar. Sí. Mas esse ancestral familiar, ele cobre uma parte de uma família só, ou várias, vai acabando, né? No se preocupe que me van a traducir ahora. Tradúceme. Eso. Si existe una familia ancestral con más núcleos. Sí. Esto quería preguntar. Sí, posiblemente sí, porque todos en realidad, todos vamos a terminar unidos. De cara a futuro, todos vamos a terminar unidos entre sí. Todos los núcleos, como pequeñas células, todos iremos. Ahora es como la familia. Yo soy una célula, pero yo tengo al lado a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, etcétera. ¿Comprendes? Y esto a nivel general ocurre exactamente igual. Y ocurre exactamente lo mismo. Más cosas. Dime. Sí, perdona, Mariluz. También he visto que los animales intuyen mucho a la muerte, sobre todo los perros, andan comiendo los perros. Cuando aúllan es porque alrededor una persona está cercana a la muerte, está a punto de morir. No se puede determinar esto así. Lo que ocurre es que los perros concretamente, algunos animales, pues tienen una sensibilidad que nosotros no captamos, no tenemos. Y ellos pues ven cosas, intuyen y se manifiestan, pues sí, aullando, etcétera, ¿no? Pero no siempre tienen que anunciar una muerte, ¿no? No siempre. Mariluz. ¿Es posible, Miguel, que el libre albedrío en algunos momentos muy significativos puedan variarlo los hermanos mayores? Es que hay cosas que son determinantes. Eso te iba a preguntar, en algunos momentos. Sí, hay cosas determinantes. Hay cosas que nosotros hemos elegido que se llaman fatalidad, en los cuales tenemos que necesariamente pasar por esas circunstancias. Pues para un encuentro, para un trabajo, para algo concreto, no te vas a escapar. Vas a dar la vuelta por aquí y vas a salir por el mismo sitio.
pero vas a tener que cumplir aquello. ¿Por qué? Porque está predeterminado y que tú lo has admitido así. Lo que ocurre es que ahora aquí no te acuerdas, ¿comprendes? Pero allí cuando elegiste, mira, lo mejor para ti será que pases por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. El resto no tiene mucha importancia, tú mismo, Tú vas a ir eligiendo según va destacándose tu vida, según tus predicciones, lo que tú consideres. Pero esta es vital para ti. Y esta otra también. ¿Y cuáles son vitales? Pues que conozcas a tu marido, que tengas tus hijos determinados. Son cosas muy concretas, muy concretas. Después a lo mejor te separas, pero de momento te unes. ¿Por qué? Porque existe el compromiso de tener los hijos que has tenido. Y eso es fatal. Está predeterminado. O sea, no puedes decir que no. Entonces, ¿te pierdes de vista un día? Pues te le vas a encontrar otro. Anda, qué casualidad. Perdí tu teléfono. Pues, ¿y cómo nos encontramos aquí? Fíjate qué cosas. Pues sí, sí. En esos momentos sí. Eso es así. Eso es así. Muy bien. Más por ahí. Lo de nacer en un país también está determinado, ¿no? Pues me imagino que elegirán el país que sea más conveniente para la persona que tiene que encarnar, por las circunstancias que tiene que llevar adelante, las que más le facilite, sobre todo la que más sea más llamativa para él, para que pueda aplicar todo lo que tiene que realizar. No obstante, estamos hablando siempre de compromisos y de cosas, pero una gran multitud de gente, de personas, pues esos compromisos de momento no tienen, pasan sabáticamente, ni para arriba ni para abajo, y muchos vienen dados porque en otras experiencias anteriores han tenido un desgaste psíquico muy grande y lógicamente el encargado de la obra te dice que descanses un poco. Por ejemplo, que haya vivido países en guerra y demás. Es que eso es muy traumatizante, No sabemos, pero yo estoy dando ejemplos de posibilidades que puedan existir, debido a lo que los espíritus nos han contado, lo que nos dicen, lo que estudiamos, lo que vemos, y lo que la razón nos aplica fundamentalmente. Porque recordemos que tenemos la razón, que es lo que nos distingue de los animales. La razón. Y esto es lo que nos marca. Yo conozco un par de personas que tienen bastantes condiciones y no hacen nada. Que a mí me parece una vida desperdiciada. ¿Pero es así o es sabática? No, posiblemente les hayan dado el dinero para que lo aprovechen a ayudar a la gente. No hacen nada. Y por eso, tampoco esto. Por eso lo han desaprovechado para ayudar a la gente, que era el mandato que tenían, ayudar a los demás, porque dicen que la riqueza es una de las pruebas más duras que hay. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nos acomodamos como es natural. El dinero se da para ayudar, para crear puestos de trabajo, para ayudar a la gente, para colaborar con personas necesitadas, etc. Y no te lo dan para que te lo fundas poniéndote un yate y un avión y 3 casas y cosas de esas. Para eso no. Aunque estés dando trabajo a 20 obreros, eso no es. A ti te han dado el dinero precisamente para que ayudes, sistemáticamente. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que cuando regresen al mundo espiritual le van a decir: ¿qué ha pasado con esto? Aquello que dijiste que ibas a hacer, ¿qué ha pasado? Vamos a volver atrás para que recuerdes lo que habíamos hablado entonces. ¿Tú qué te crees? ¿Que tú te merecías que te diesen esta vida que te han dado a ti? Te lo han dado para que tú repartas, para que tú ayudes. Hemos confiado en ti que ibas a ayudar a la gente, por eso te han dado esto. Y nos has defraudado, porque no has ayudado nada más que a ti mismo. Y además sin alegría, porque como lo tienes, ni disfrutas. Es que es así la vida, ni disfrutas. Claro, la costumbre. Claro, es así. Y entonces dice: pues ahora
vas a pasar por otra situación para que veas qué mal se pasa. Para que tú valores. ¿Quieres aprender a través de la necesidad? ¿Quieres aprender a través del sacrificio, del esfuerzo, del dolor? Porque te lo han dado y no lo has querido. Entonces, hay una encarnación impositiva para el aprendizaje de ellos. Y saldrá de esta, digamos, aprender. Todo depende, ten en cuenta que habremos vivido cientos de existencias. Claro. Cientos. Desde que el ser humano está en el mundo, hace 400.000 millones o no sé cuántos. O sea, yo ya he perdido hasta la cuenta y todo, ¿no? Las veces que habremos venido, ¿no? Las veces que habremos encarnado en otros mundos antes de llegar a este. Porque este es un mundo, efectivamente, es un mundo primitivo, de expiaciones y de pruebas, y que por bajo de este hay muchos más, que es donde se inician las reencarnaciones. Aquellas reencarnaciones tan seguidas, como hablábamos antes, ¿no? Que desencarnan, desencarnan, todo esto seguido, ¿no? Al cabo del tiempo, ¿no? Observamos, por ejemplo, pues los países del tercer mundo que están sufriendo y padeciendo tanto. Son primeras encarnaciones de estas gentes. Cuando el espíritu es más evoludo, digamos, también creo, ¿no?, que pierde tiempo de la reencarnación también para estudiar, para evaluar, para... Es que no tiene necesidad. ¿Dónde está el aprendizaje de cada uno de nosotros? Aquí, en la tierra, en el contacto, en la vida, en el trabajo, en las pruebas que todos los días se nos enfrentan a nosotros, a cada uno, en nuestras relaciones. Ahí es donde está el aprendizaje. En el mundo espiritual aprendes, pero no tienes esto. No tienes esta lucha que pero tienes también aquí. Hay tareas. Naturalmente. Tareas de ayudar a la gente, de aprender, de gente que quiere perfeccionarse porque tienen la intención de reencarnar en una profesión que le gustaba y que no ha podido hacerlo ahora. Los médicos investigan todavía mucho más, la gente, los juristas, etcétera. Toda esta serie se están preparando para el futuro. Para el futuro, pero que va un poco en función de lo que tengamos que realizar. Tú mira, ya te has quitado prácticamente todas estas imperfecciones, apenas te queda nada, Esto, vas a pasar la página, apenas te queda nada, pero todavía tienes que aprender a ser humilde porque eras muy soberbio, La humildad, tienes que aprender a ser humilde. Y ahora, en vez de ser lo que has sido en la otra vida, que has tenido todo lo que has tenido, pues mira, ahora te la vas a tener que buscar. Y vas a nacer en una familia muy humilde, donde vas a tener que empezar a trabajar desde muy joven, para que sepas lo que es el trabajo, para que sepas lo que es el esfuerzo, todo aquello lo que el ser humano necesita para pulir todas nuestras imperfecciones. Muy claro. Si no preguntáis nada más, muchísimas gracias a todos por estar aquí.